Amén. Hoy vamos a predicar por el tema la oración y yo. Amén. Será el tema de esta preciosa noche. La oración y yo. Amén. Amén. Para poder, mi amado, desarrollar en esta preciosa noche, este precioso tema también, la oración y yo, tenemos que considerar, mi amado, bajo qué condiciones el apóstol Santiago ha hecho referencia a uno de los máximos referentes de la fe cuando se habla de un hombre llamado Elías. Mi amado, mi intención no es ahondar en Elías como tal, pero sí dar una referencia respecto del contexto por el cual Santiago lo menciona. Si usted considera, mi amado, los versos anteriores, Santiago viene, mi amado, tratando, diríamos de esta forma, bajo la temática de qué es lo que se debe de hacer cuando se está pasando por diversas situaciones. Una de ellas, usted recordará allá en Santiago capítulo número 5, verso 13, Santiago decía, ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿A dónde lo mandaba? Santiago con su consejo, haga, dice allí, oración. Si alguno está alegre, también decía Santiago, ¿verdad? Cante alabanzas. También decía, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Daba disposiciones, directrices, mi amado, pero claro, en todas ellas dando mucho énfasis a la confianza que un creyente debe de depositar en una comunión con Dios llamada oración. Ahora ya en el versículo número 17, mi amado, creo que Santiago quiere ilustrar de la mejor forma posible lo efectivo que es, mi amado, el uso de esa herramienta llamada oración. Tampoco es mi intención, mi amado, en esta noche dar pautas de cómo se debe de orar, qué se tiene que decir, porque eso han sido ya motivos de enseñanza, mi amado, en temas diversos que se ha tratado también en diferentes oportunidades. Hoy, mi amado, cuando hablamos de mi oración y yo, hablamos, mi amado, de lo que puede producir la oración, cuánto puede producir cuando yo hago de este hábito llamado oración parte de mi propia vida. Mi amado, dice pues el Señor, dando ya todas este pequeño preámbulo, dice el Señor, versículo número 17, y me encanta cómo empieza Santiago, mi amado, para poderlo contrastar con cada uno de nosotros, porque Santiago le habla a la iglesia que está en Jerusalén, al igual que el Espíritu Santo le habla a la iglesia que está en todo el mundo. Dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. ¿A quién? A las nuestras. Para entender, mi amado, esta porción bíblica, creo que es muy, pero muy importante también considerar, mi amado, a qué se refiere Santiago cuando hace alusión de que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Yo sé, mi amado, que de pronto el término como tal a veces se lo suele explotar o se lo suele tomar como referencia de algo que puede jugar en nuestra contra. Por ejemplo, cuando se habla de las pasiones juveniles, cuando se habla, mi amado, posiblemente de las pasiones carnales o lo que es igual como las concupiscencias de la carne. Pero lo cierto es, mi amado, que el término pasiones en esta expresión bíblica viene de una palabra, y creo que es importante considerarlo para entenderlo también, viene de una palabra griega un poquito, diríamos, difícil de pronunciar. Haré mi mejor intento. Viene de una palabra, mi amado, griega, leída como homoipates. Homoipates. Ese término, mi amado, homoipates, en el español se lo limita al término pasión, pero en el griego no.
En el griego, mi amado, significa pasión, obviamente. También significa, mi amado, sentimientos. También significa afectos. Y también significa, mi amado, toda la, digamos así, toda la, bueno, quiero utilizar un buen término, toda la gama, sí, que tiene que ver con eso que nos hace, mi amado, en cuanto al corazón, nos hace apasionados. Cuando Santiago utiliza el término, tal cual como lo supe mencionar, homoipates, mi amado, utiliza justamente todo el amplio espectro de lo que es la pasión, el sentimiento, aquello que puede surgir de un corazón, mi amado, según cómo está su situación, sí, que le rodea. Por ejemplo, mi amado, cuando Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, téngalo por cierto, mi amado, que está tratando de decirnos que Elías era un hombre, mi amado, que estaba al igual que usted, afectado por diversidad de sensaciones en su corazón, en su interior. Afectado respecto de cómo, mi amado, hacia usted también le afecta tanto las cosas positivas, también le afecta las cosas negativas. Ejemplo de ello, para poder ir dándole un poquito de peso al estudio. Mi amado, y mira que voy a ser secular con respecto de los ejemplos, nada de lo espiritual por el momento, secular. Cuando gana la selección, ¿cómo usted reacciona? Cuando mete un gol. La selección, no digo los partidos del día a día. La selección, cuando nos representa en algún determinado evento deportivo internacional. Aquí hay mucha gente apasionada por el fútbol, solo cuando está en ese ámbito, a nivel, digo yo, de eliminatorias del mundial, ¿verdad? Pregunto a los cristianos evangélicos, ¿les emociona esto? Sí, hermano, somos humanos. Y como tal experimentamos sensaciones. Yo sé que habrán unos que otros que me digan, no, pastor, a mí el fútbol no va conmigo. Y está bien, hermano. Si usted ha decidido que en esa esfera no le afecte, pues no le afecte. Mi amado hermano, voy con asuntos terrenos, no tanto espirituales. Cuando se acerca o cuando toca una fecha especial, una celebración de aniversario, ¿usted se emociona por ello? ¿Ah? ¿Se emociona, no? Peor, o diríamos así, mejor todavía, si cumple 25 años de casado. Esto le emociona. Hay algo en su interior, mi amado, que posiblemente usted se vería afectado. Usted dirá, sí, hermano, por supuesto. Cuando viene un pariente que no lo ve hace mucho tiempo, hermano, y le visita, ¿esto acaso no le causa a usted, mi amado, una sensación de agrado, pero al mismo tiempo de impaciencia al saber que se acerca ya la hora o el día para que pueda recibir esa visita? Mi amado, así como hay cosas que pueden afectar, sí, digamos así, sus emociones para bien, también hay cosas que pueden afectarnos para mal. Y en ese sentido, mi amado, creo que sí lo experimentamos todos. Y eso, mi amado, en más de una oportunidad nos puede, como dicen por allí los muchachos, nos pueden causar, mi amado, un bajón o bajonearse, como dicen ellos. Si pueden, mi amado, de una u otra forma hacernos experimentar situaciones, sí, de complejidad, de cómo procesarlas en el alma, en el corazón. Si cuando de pronto hay un desamor, mi amado, te engañaron, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú lo experimentas eso? ¿Cómo se experimenta una decepción? ¿Cómo se experimenta una mentira, mi amado, cuando te has dado cuenta que ha pasado mucho tiempo y has vivido engañado? Esas situaciones, mi amado, son las que Santiago hace referencia. ¿De quién? ¿De quién, mi amado? De Elías. Y dice, Elías era, versículo 17 estoy, era un hombre, y me encanta porque no lo pone ahorita, no lo pone en el pedestal de lo que representaba. ¿Qué representaba Elías? La máxima personificación de un hombre, mi amado, que proclamaba, sí, la palabra de su Dios como profeta. No lo pone en ese sitio, no lo quiere ver por esta situación, no lo quiere ver en ese, mi amado, en ese pedestal.
¿para qué? Para que quienes se puedan llegar, mi amado, a comparar con él, se logren identificar en las cosas más posiblemente susceptibles que puedan, mi amado, tener tanto un hombre sí, como una mujer, según, mi amado, el estándar sí, de los hombres en esta tierra. Era un hombre, no era un profeta. Bien hubiera dicho también, Elías era un hombre poderoso, un siervo de Dios, un profeta, un mensajero del cielo, pero no. Hermano, Santiago no quiere en este momento maximizar ¿sí? las virtudes espirituales de este hombre. No, quiere aterrizarlo. ¿Para qué? Para que la iglesia judía en Jerusalén se identifique con Elías. ¿Por qué, mi amado? Porque Moisés, por un lado, la ley representada en este hombre, y todos los profetas representados en este ser llamado Elías, estaban supremamente elevados, ¿sí? En cuanto a la consideración que el pueblo tenía con estos dos referentes. Elías, mi amado, poco y más, mi amado, tenía, digo yo, estatua y la gente le pondría vela. No, esto no pasaba, pero queriendo ser exagerado. ¿Qué decir de Moisés, el máximo representante de la ley? Íconos, mi amado, íconos para el pueblo de Israel. ¿Respecto de qué? De lo grande y de lo importante que ellos y la influencia que ellos, mi amado, sí, representaban en su nación. Pero Santiago en este momento dice no. Santiago sí menciona de Elías que era un hombre igual, semejante a nosotros. Y lo hace notar de esta manera. Verso 17. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando usted primero, mi amado, logra procesar lo dicho, entonces usted, de una u otra forma, mi amado, va a ver a Elías como un referente no tan lejano, no tan inalcanzable, sino que puede, mi amado, ahora tratar de asumir que Elías es un hombre, sí, es verdad, con un ministerio muy especial y con una tarea encomendada, mi amado hermano, única en su debido momento. Es verdad, pero esas fueron asignaciones que Dios le dio a un hombre. Asignaciones que se las puede dar a cualquiera de nosotros, si así Él lo desea. Usted ve, mi amado, sobre todo en redes sociales, cómo hay grandes ministros de Dios con gran, mi amada, captación en cuanto a la atención de masas, de muchedumbres de personas. Y usted diría en ellos, wow, ya quisiera yo tener la oportunidad que tiene fulano de tal, de renombre de pronto en el ámbito cristiano. Sí, pero quítele eso. ¿Y qué queda? Quítele eso. Quítele el ministerio, quítele las cámaras, quítele, mi amado, sí, la designación. ¿Y qué queda? ¿Qué queda, hermano? Queda un hombre o una mujer igual que usted. Así de fácil, hermano. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque cuando se trata, mi amado, de acercarnos a Dios, pensamos que Dios, mi amado, pudiera tener privilegiados que solo a ellos escuchan. Que puede ser que Dios tenga gente, mi amado, especial, sí, que solo a ellos atiende cuando se trata, mi amado, porque aquí sí hay que llevarlo al plano de esta noche, que sí, cuando se trata de priorizar en ellos las oraciones que rehacen, mi amado, cuando se trata de comunicarse con quien les dio ese ministerio. Diría alguien, no, es que fulano de tal, así sea que haya una larga cola de muchos pueblos de Dios, a él creo que atendería primero. O a él creo que le daría prioridad para procesar su oración. Pues la realidad es que no. Todos tenemos el mismo acceso. Todos, mi amado, podemos manifestar la misma importancia delante de Dios cuando se trata de que se nos atienda en oración. Dios, mi amado, no hace, y eso sí es bíblico, no hace acepción de personas. Sí ha delegado a unos con más responsabilidad con otras, pero vuelvo y repito,
Yo sé que esto de pronto usted no lo ha visto de esta forma, pero si usted quita de esos grandes íconos referentes que tiene en las redes que sigue, si les quita, mi amado, el ministerio, ¿qué queda? Un hombre igual que usted, que si no tuviese la oportunidad de ser como es, porque Dios así lo ha querido, sería otro miembro más de una iglesia. Expuesto, mi amado, como cualquiera de nosotros, expuesto a experimentar cosas, mi amado, favorables, pero también expuestos a experimentar cosas, mi amado, desfavorables. Problemas como cualquiera, alegrías como cualquiera. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y en esa condición y en ese estándar, mi amado, donde se puede tirar una línea vertical, horizontal, y nadie estar por encima de esa línea. Así dice la Biblia, mi amado, verso 17, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Por qué he aterrizado a Elías o a cualquier otro que pudiera ser de realce o de renombre en el ámbito cristiano? ¿Por qué, mi amado? Vuelvo y repito, para que tanto usted como cualquiera que escuche este mensaje, que está siendo obviamente grabado, amado, pueda lograr procesar que la oración no se hace especial porque hay alguien especial orando. La oración se hace especial porque está siendo dirigida a un llamado ser especial. Por eso se hace especial la oración. No porque ora a alguien especial. ¿Por qué? Porque Dios también oye hasta inclusive a los pecadores, pues hermano. Oye a los pecadores. Oye a los menesterosos. Escucha, mi amado hermano, como lo hacía antes de ser llamados para ser hijos de Dios. Escucha a lo vil y a lo menospreciado, hermano. Escuchó a una mujer con flujo de sangre. Escuchó a un leproso. Escuchó, mi amado, a los ciegos. Escuchaba, mi amado, a los pordioseros. El Señor no cerró su oído si cuando se trataba de gente humilde o gente pecadora o gente menospreciada por otra gente. Dios, mi amado, escuchó la oración de los hombres. Si escuchó, mi amado, a un hombre común y corriente, porque así lo presenta Santiago. ¿Para qué, mi amado? ¿Para qué lo presenta así? Para que nadie se desanime a la hora de orar. Recuerde el tema de esta noche: la oración y yo. Yo hice una pregunta porque estoy estudiando a la par este mismo texto bíblico. Vamos ahí a la par, tanto aquí como en la iglesia de la Flor de Bastión. Y hice preguntas que eran de rigor. Una de ellas, mi amado, sin responder, solo para su corazón: ¿usted ora? No dije que responde. Le anticipé, no responde. En su interior nada más. Usted es de quien, ¿sí?, hace de la oración, ¿sí?, diríamos un estilo, ¿sí?, diario, cotidiano. 2. Usted es de aquellos, mi amado, que cuando ora tiene la certeza, la plena seguridad de que allá arriba hay alguien que lo está escuchando. 3, mi amado, cuando usted hace uso de la oración, también tendrá, mi amado, la seguridad de que su oración en algún momento va a ser respondida. Hay algo especial en esta declaración. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Ya sabemos a qué se refiere, o por lo menos a dónde quiere llevar Santiago, mi amado, con esta aseveración al pueblo que obviamente él tiene la labor de ministrarlos. Santiago era un hombre sujeto a pasiones, y a las nuestras, dice la Escritura, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿A qué Santiago
le denomina una oración ferviente. El término como tal, mi amado, puede ser entendido como hervor. Fervor y hervor son buenos sinónimos. Sí, algo que produce, sí, de pronto llama, produce candela. Sí, así se asemeja el fervor con el hervor, por ejemplo, cuando está en su estado de ebullición. El agua, mi amado, a los 100 grados comienza a ebullir, comienza por la misma forma, amado, en la que está sujeto al calor, amado, comienza a hacer burbujas. Mi querido hermano, más allá de aquello, una oración con fervor no necesariamente, ojo, no necesariamente es una oración que contiene lágrimas, llantos o cosas semejantes a estas. Cuando usted va, por eso que se toma la referencia de Santiago, cuando usted va al primer libro de los Reyes, escuche por favor esta oración, solo como para que usted también pueda considerar, porque de pronto hay mucho pueblo que dice, por eso empecé con 3 preguntitas, ¿no? Si ora y cómo ora, bueno, y qué espera usted de la oración. Hay mucha gente que dice, hermano, yo creo que Dios no me oye o no me contesta, sí, porque me falta ponerle a mi oración fervor, ponerle a mi oración más lágrima, ponerle a mi oración más llanto, un gemir. Bueno, sí, podría ser, pero ¿es necesariamente así o debe ser así? Leamos. Venga conmigo, por favor, al primer libro de los Reyes. Vamos al Antiguo Testamento. En el capítulo número 17. ¿Lo tenemos, mis santos hermanos? Si esto fuera una oración, créame que nos dejaría con la boca abierta, a más de uno. Dice el verso 1. Entonces, y ese entonces, mi amado, viene como producto de una declaración que viene dando, obviamente, quien escribe el libro de los Reyes, sí, viene dando a saber de que Acab, juntamente con su mujer, han prácticamente malogrado todo el reino, porque introdujeron la idolatría. Y el pueblo se volcó, sí, a adorar a un dios pagano llamado Baal. Ahora sí, verso 1. Entonces, producto de todo eso, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto no es una oración, obviamente. Esto es una declaración o una proclamación. Curioso, mi amado, la Biblia no menciona qué hay tras esa palabra dada por Dios a Elías. Mira, yo no creo que Elías haya estado antes de el envío de esta sentencia que Dios le da, mi amado, para que se la pueda decir al rey. Yo no creo que Elías haya dicho: voy a orar para que el pueblo se arrepienta y mi oración va a ser esta: que el cielo se cierre, que no haya lluvia, que la gente no vea la cosecha, que la gente se muera de hambre, que sufra en carne lo que se siente alejarse de Dios. Y Señor, concédeme esto para poder írselo a decir al rey y que el rey sepa que aquí hay un mensajero divino. Muy difícil, hermano. De hecho, si Elías tiene algo de sensibilidad, hubiese pensado y hubiese dicho: no, a ver, si el cielo se cierra por causa de Acab y de su mujer, que ya han llevado al pueblo al extremo de la idolatría,
Si va a haber hambre por causa de la falta de lluvia, va a sufrir o va a pagar los platos rotos tanto gente inocente como gente culpable. De hecho, aún nuestro mismo Señor Jesús nos enseña que frente a la gente o a la perversidad de la gente o a la maldad de la gente, nuestra oración debe de estar revestida de una oración sujeta a compasión. Basta para los enemigos, dijo el Señor, debemos de orar. ¿De qué manera? Mandándolos al infierno. ¿De qué manera? ¿Cómo Dios nos ordenó que debíamos de orar aún por nuestros enemigos? Vamos, hermano, no he leído el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Qué nos dice a nosotros para los enemigos? ¿Cómo debemos de orar por ellos? Señor, llévatelos al infierno a todos y quémalos en una paila. ¿Cómo debemos de orar por ellos? Vamos, hermano, que los escucho. Debemos de bendecirlos. ¿Sí? Bendecir. Nuestra oración para ellos es de bendición. Como lo dijo Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo fue la oración de Elías? Si usted va a Santiago, ¿cómo fue la oración de Elías? Aparentemente, mi amado, la oración de Elías, como se dice Santiago, mire que voy a ese texto inicial. Sí, la oración de Elías, mi amado, ¿cómo fue según la Escritura? Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese. Lo cierto es, mi amado, que la Biblia, primer punto, no registra si acaso hubo una oración previa a la sanción que luego Dios obviamente haría para con el pueblo. Pero lo que la Biblia sí dice es que cuando él fue delante de mi amado del rey, le dijo: vive Jehová Dios de Israel. Si esto es una oración proclamada, ojo, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, mi amado. Esta oración, si fue así tal cual, mi amado, fue lo que a la verdad, mi amado, Elías solicitó de Dios. Pregunto, ¿hubo ayuno aquí? ¿Hubo lágrimas? ¿Hubo llanto? ¿Hubo algo de esto a lo que estábamos acostumbrados a hacer? Posiblemente en una oración que nos afecta, que nos golpea, que la sentimos como que queremos de Dios que el Señor intervenga. La verdad es que no. Pero sin embargo, ¿qué la hizo tan diferente? La convicción, la seguridad, ojo, de lo que se estaba proclamando. Mira, mi amado hermano, hoy quiero que veas el término o el episodio de la oración en tu vida de una manera muy diferente. Cuando Jesús, mi amado, estuvo con la gente y oró por ellos, por decirlo de esa forma, por sus necesidades, por sus quejas, por sus enfermedades, por sus situaciones, mi amado, de dificultad que estaban viviendo. ¿Cuántas veces Jesús en ese momento, ya frente al problema, cuántas veces Jesús proclamó con ellos una oración extendida? En muy pocas oportunidades, casi nunca. Claro, pero Jesús sí tenía tiempos de oración. Allí sí se derramaba. Allí sí, mi amado, el Señor oraba con fervor, como se podría llegar a entender. Sin embargo, mi amado, lo que quiero resaltar en esta preciosa noche es que sin importar con qué características venga la oración, mi amado, una oración con pasión es una oración que Dios escucha y Dios responde. El fervor al que se refiere, cuando yo voy a la Escritura, mi amado, quisiera ver de pronto algo especial. Vueltos a Santiago, capítulo número 5, mi amado, en la última parte. Aquí hay algo especial. Cuando dice que oró con fervor, utiliza, mi amado hermano, un término especial. En el griego, ¿sabes cómo se lee este pedacito? Oró con oración, dice el término. Oró con oración, en el griego. Y utiliza el término, mi amado, proxeujomai. Proxeujomai.
Yo sé que es medio difícil pronunciar, pero esa es la pronunciación. Sí, repetiré este término, proseuchomai. Significa orar, significa suplicar y significa adorar. Repito, significa orar, significa suplicar y significa adorar. Cuando se habla de Elías orando con fervor, habla de una oración, mi amado, sí, sencilla. Orar es, mi amado, hablar. 2, es una oración que conllevó una súplica. ¿Qué es la súplica? Mi amado hermano, dependerá según la necesidad de cómo se la puede presentar. Una súplica bien podría ser un ruego de algo, un ruego por algo. Así como cuando uno le dice, no sea malito, por favor, ayúdeme con esto. Usted está rogando. Y la adoración, mi amado, conlleva lo que se conoce como un agradecimiento. Gracias por esto. Y bendice a Dios por ello. Y alaba a Dios por ello. Mi amado, la oración no es tan compleja, es lo que quiero básicamente determinar. Por eso es que con sencillez Santiago humaniza a Elías. Orar con fervor es orar, mi amado, según tu propio parecer. A un Dios, mi amado, que es alcanzable con la oración y que a su vez, mi amado, cuando lo haces, no te olvides de darle gracias por lo que acabas de solicitarle. Si eso es tan sencillo y se pueden ver cosas magistrales, mi amado, porque la Biblia dice que cuando lo hizo de esa forma Elías, mi amado, prácticamente afectó la naturaleza con su oración. Cuando hablo de la naturaleza, estoy hablando de que afectó en este caso en particular el clima. ¿A cuánto tiempo no llovió? 3 años y medio. 3 años y medio no llovió. Y cuando volvió a orar, mi amado, la Biblia también menciona que la lluvia vino de repente. Lo cierto es que ni cuando se dio la sequía y cuando terminó la sequía, Elías, mi amado, si se registra de que Elías haya hecho una larga oración o un largo, mi amado, ritual de pronto de humillación. No. Lo único que hizo fue, Señor, devuelve, haz que venga la lluvia. Y la lluvia vino. Sencillo. Algo que podemos explotar en este pasaje bíblico, y ven conmigo por favor a textos de referencia porque me parece que van a ser muy pero muy importantes, se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo número 16 verso 24. En Juan capítulo 16 verso 24 dice el Señor, hasta ahora, esto es curioso, dice el Señor, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Dice el verso 24. ¿Lo encontró ya? Juan 16, verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego dice, pedid y recibiréis. Luego iremos al último. Dice, pedid y recibiréis. Esta, mi amado, forma en la que Jesús presenta la oración, sí, mi amado, es obviamente atípica a la que el pueblo estaba acostumbrado a orar. Primero lo que les hace ver es que cuando deben de orar, deben de involucrarlo a Él en ese petitorio. Es lo primero que hace saber, mi amado. Sí. En la antigüedad Jesús estaba fuera de la ecuación de la oración, porque todo el mundo pedía directamente ¿a quién? Al Padre, por decirlo así, ¿no? Al Padre, a Dios. Nadie hubiese pedido en ese momento, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo, no, nada, nunca se había pedido así. Jesús entra en la ecuación de la oración, mi amado, cuando obviamente advierte a sus discípulos de que lo hagan. Quiero que lo hagan así. Por eso Él dice, hasta ahora nunca se ha pedido así. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Mi amado, tu oración y la mía, sin necesidad de que tengamos algo especial haciendo a favor de Dios, que si somos maestros, que si somos pastores, que si somos evangelistas. Amado, esta oración es para todo hijo e hija de Dios. Pero sí debe de tener en consideración que mi oración, mi amado, para poder ser aceptable,
debe de involucrar a quien me ha salvado. En mi nombre, dice. Si hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y cuando dice en mi nombre, mi amado, está hablando de una pequeña, yo sé que a veces nos cuesta triangular. Si usted conoce al jefe dirá, yo quiero hablar directamente con el jefe, pero Jesús dijo, quiero que lo hagan a través de mí. Pedir en mi nombre prácticamente es como que si el papá le dice al hijo, mira mijito, vaya de parte mía al tiendero y dígale que me fíe una cola. Entonces va el muchacho, va donde el tiendero, hasta con vergüenza posiblemente, y le dice, bueno, si se sabe el nombre, le dirá José o María, como sea, le dirá, don José, sea tan amable, mi papá me dice que le mande una cola. ¿Verdad que es así? Si eso fuese una oración, que yo sé que muchos dirán, eso no es una oración, eso es una oración, según como la Biblia lo registra. ¿Sí? Eso es una oración corta, precisa y concisa. Y cumple todos los requisitos. Todos los requisitos, hermano. ¿Sí? Dirá alguien, eso es una oración con fervor. Dirá alguien, no, pero no lloró, hermano, no lloró. ¿Y quién te ha dicho que deben de haber lágrimas? Ahora, ¿puede haber lágrimas en la oración? Por supuesto. Por supuesto que puede haber lágrimas. Pero ¿es obligatorio que mis oraciones tengan lágrimas? Posiblemente no. Pero cuando, ojo, este ser, como bien lo dice el Señor, humano, este ser, mi amado, como lo dice el verso 17, sujeto a pasiones, sujeto a traspiés, sujeto a emociones, mi amado, tanto de alegría como de tristeza, quiera llorar, quiera, mi amado, suplicar, quiera gemir, ¿podría usarla dentro de su oración personal? Por supuesto que sí. Hágalo y las veces que usted desee. Pero Dios, mi amado, no se va a acelerar o se va a demorar si no hay de pronto lo que usted acostumbra a hacer en la oración. Dirá alguien, yo voy a llorar para que Dios me oiga más rápido. No necesariamente, hermano. No necesariamente. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios sabe, ¿sí?, que es la oración como tal, la que Él, mi amado, ¿sí?, la ha dejado como una herramienta para su pueblo, para poder comunicarnos con Él. Claro, yo entenderé que no es lo mismo estar fuera de una casa diciendo, por favor, ábrame auxilio, que a alguien que le diga, sean tan amables, abran la puerta. El que está dentro dirá, no, el que está gritando desesperadamente, hay que correr. ¿Verdad que es así? Pero algo es seguro, los dos van a ser atendidos. Tanto el que con pasividad le dicen, sea tan amable, como aquel que está gritando con desesperación que le abran. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma oportunidad de ser oídos y la misma oportunidad de ser atendidos cuando piden. Mi querido hermano, dice pues el Señor, terminando de leer ese pedacito de la Biblia, del verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para, y esto es el punto también dentro de esta declaración de Jesús, para que vuestro gozo o vuestra alegría sea cumplida o sea experimentada. Una oración, por supuesto, que involucra a Cristo, es una oración, mi amado, diríamos de esta forma, como lo mencionará también Santiago en otra porción bíblica, es una oración eficaz. Por supuesto que sí. Mi oración debe de conllevar a Cristo. Sí, mi amado. ¿Por qué? Porque ningún ser humano será oído o será atendido por Dios si no ha sido previamente justificado. Por lo menos entre nosotros, los que conocemos al Señor, los que hemos experimentado salvación, mi amado, nosotros debemos de involucrar a Jesús. Porque le conocemos. Los que no le conocen, mi amado, Dios sabrá cómo atenderlo. Pero a quienes le conocen, nosotros, mi amado, sabemos cuál es el camino. Segundo,
Dice el Señor, y escuche esto por favor, allá en el Evangelio de Juan, ya que estamos por allí cerquita, en el capítulo 14, verso 12 al 14 también, Juan 14, verso 12 al 14. ¿Lo encontró, mi amado? Dice el Señor, de cierto os digo. ¿Sí? Esto es firme, ¿no? Al repetirlo. Va en firmeza. El que en mí cree, dirá las obras que yo hago. Ya va a ver por qué hago alusión a esto. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún más, dice la Biblia, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿a qué se refiere con esta declaración? Sí, el contexto del siguiente verso lo va a aclarar y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si pongo bajo este escenario a Elías, claro, Elías obviamente no reconocía al Hijo en ese momento, porque obviamente todavía no había llegado la hora de la manifestación del Hijo del Hombre. Pero, mi amado, ¿qué no hizo Elías por estar en ese contacto de comunión con su Dios en oración? Que Dios le mandó a Elías que vaya a un lugar, amado, fuera de la nación propiamente de Israel, ¿sí? Para esconderse y ahí, mi amado, en la peña, intimar con Dios. Porque no solamente fue huyendo, porque Dios le dijo, ahora anda y escóndete en el arroyo de Kerit. Se sobreentiende que en ese arroyo, ¿qué hacía Elías? Buscar intensamente, ¿qué cosa? El rostro de su Dios en oración. Por supuesto. Y ahí Dios, mi amado, le hizo saber su palabra. Quiero que vayas donde el rey y quiero que le digas esto. Por supuesto, está implícito. Pero, mi amado, la oración, lo que sí quiero también, mi amado, remarcar en esta noche es, mi amado, que lo que se puede recibir en oración no tiene límites. Todo lo que Dios, mi amado, puede llegar a causar, a provocar, cuando un hijo suyo le ora, mi amado, no tiene límites. Dios puede, sí, mi amado, tal cual como de pronto lo sabes por la Biblia, pero nos hace falta experimentarlo. Dios puede, mi amado, ir contracorriente, puede, mi amado, levantar muertos, puede sanar cáncer, puede, mi amado hermano, dar a saber cosas ocultas. Dios a través de la oración puede, mi amado, mover montañas. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí, mi amado. Dios lo puede hacer. Y si fuera tu caso, hacerlo, mi amado, a través de ti, también Dios lo puede hacer. No necesariamente porque haya un gran ministerio en tu vida como lo tuvo Elías. Simplemente porque tanto Elías con su ministerio y tú, mi amado, de pronto con lo humilde que podrías llegar a ser, comparten al mismo Dios. Hermano, dice la Escritura, en este precioso texto de Juan capítulo 14, en esa segunda parte, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Me encanta la seguridad y la certeza de las palabras de Jesús sobre quienes obviamente dice que lo podrían hacer, sus discípulos. Y dice, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? ¿En quién? En el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y nacería una pregunta, ¿no? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo pedimos? ¿Pedimos realmente, mi amado, en el nombre de Jesús? No sé, mi amado, pero a veces pienso que hay muchas oraciones a las que ya hasta por costumbre o hábito, ya ni a Jesús lo metemos. Más metemos
nuestra propia condición. Señor, Señor. Y a Jesús como tal, mi amado, lo sacamos fuera de la ecuación. Yo no digo, mi amado, y cuidado me va a malinterpretar, yo no digo que no debemos de manifestar en ciertas oportunidades toda la tensión en nosotros porque nos sentimos con el tractor encima que nos está aplastando. Pero debemos de entender algo, mi amado. La oración debe de ser, mira, debe de ser en este orden, debe de ser a Dios en el nombre de Jesús. No sé si esto de pronto, cuidado, me lo va a malinterpretar. La oración, mi amado, debe de ser canalizada a través de Jesús. Ojo, canalizada a través de Jesús. Para que pueda, mi amado, cumplir el requisito de Jesús. Háganlo a través de mí, es lo que dice el Señor. No me dejen fuera. ¿Por qué? Porque para eso vino, hermano. Para eso mismo vino. Para Él ser el puente en el que yo me subo para poder pasar al otro lado de la orilla. Amén. Debe ser en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, mi amado. Sí, por supuesto que sí. Dijo mi amado, y acompáñeme a un texto de referencia. Dijo en Lucas, capítulo 11, Evangelio según San Lucas, capítulo número 11. Verso número 9. Verso número 9. Toda esa porción bíblica es muy rica en este tema. Verso 9 dice, y yo os digo, pedid. Me encanta, mi amado, porque no es la primera vez, son muchas veces las que Jesús nos alienta, no sé si nos alienta, nos desafía, nos anima, pero, mi amado, al Señor le agrada, ¿sí?, que su gente, mi amado, esté en esta, ¿cómo le digo?, en esta tendencia de pedirle. Puede ser que mucha gente pueda ver esto, mi amado, como un mal, ¿cómo le digo?, como un mal detalle de decir, ay, hermano, pero parecemos pedigüeños, como dicen algunos, ¿no? Pero, mi querido hermano, no ha sido la iglesia la que lo ha demandado, ha sido la cabeza de la iglesia el que lo ha solicitado. Imagínate que un papá en casa le diga a su hijo, un papá común y corriente, un padre, ¿sí?, le diga a su hijo, mira, mijito, no quiero que le pidas a tu mamá, cualquier cosa que tú necesites, pídemela a mí. ¿Se ha escuchado usted estas expresiones, no? Igual puede pasar a la inversa, ¿no? Viene la mamá y dice, no moleste a su papá. Si algo quiere, pídamelo a mí. ¿Verdad que es así, mi amado? Amén. Sí. Esa es la regla, esa es la norma. Sí. O a su vez, los padres, ambos pueden decirle a sus hijos, a ver, muchachos, no vayan a pedirle a nadie, ahí está tu mamá o estoy yo. Pero si quieren algo, vengan donde nosotros. Y no los piden. ¿Me entiende esta parte, mi querido hermano? Si tú no estás haciendo uso de la oración, créeme que te estás haciendo daño. ¿Por qué? Primeramente porque no estás creando dependencia. Y el Señor quiere que su pueblo tenga dependencia de Él. Y dos, mi amado, si no estás orando, si no estás pidiéndole al Señor, te estás perdiendo las oportunidades que Dios, mi amado, quiere con ansia manifestar en tu vida. ¿Para qué? Para que le des gloria. Sí, mi amado hermano, para que le des alabanza. El Señor sí desea, mi amado, manifestar en medio de sus hijos su poder, su gloria. Pero hay quienes dicen, no, hermano, yo no quiero. No, ¿qué será? Mira, mucha gente tiene algo y no, yo ya me resigné con esto que tengo. La gente me dijo que de esto me iba a morir porque mi abuelo murió de esto, mi papá murió de esto y yo también me voy a morir de esto.
Bueno, si eso te complace, pues no sé, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero si el Señor te dejó la oración, es para que la uses. 2, si te dejó, mi amado, la oración y tú estás identificada con ella, es para que veas también su gloria. Y el Señor dijo allí, pidan, pedid. Y mira, Dios es consecuente, dice, pidan y se os dará. No te está diciendo, a ver, pídeme solamente esto, no. Hermano, se sobreentiende que aquí va tanto lo espiritual como lo material. No solo, mi amado, hay aquí involucrado el ámbito espiritual. Ay, voy a pedirle, solamente pide almas, pido almas. Sí, está bien. Yo no digo que no pidan, mi amado, por las almas, pidan para que el evangelio se extienda, pero también pidan, mi amado hermano, para sus necesidades. Hagan uso de la oración. Y háganlo, mi amado, con la seguridad, con la certeza de que quien les ha dicho que lo hagan no es el pastor, es, mi amado, aquel que está en medio de nosotros como un representante que va a tramitar mi petitorio. ¿Sí, hermano? Es como que si usted le pide a un chofer que lo lleve a un lado y usted se queda dormido en el carro, ¿verdad? Si usted se duerme, de pronto cuando llega a destino, el mismo chofer lo levanta. Ya llegamos. Es una buena comparación de cómo deben de ser nuestras oraciones. Usted pide y descansa. Y cuando ya despierta se da cuenta de que está en el lugar donde usted dijo que quería ir. Sí, mi amado. Por eso es que cuando una criatura, mi amado, solicita algo de nosotros, de los padres, la criatura simplemente lo que hace es hacer lo que nosotros le decimos. Que nos pidan y que ellos estén confiados a que nosotros vamos a tramitar ese petitorio. Claro, a veces lo podemos hacer, a veces, mi amado, no lo podemos hacer, a veces queremos hacerlo y nosotros mismos se lo negamos. Y a veces queremos hacerlo y le decimos que nos esperen porque sí se lo vamos a cumplir. Hay muchas variantes cuando uno pide. Muchas variantes. Y Dios también hace uso de esas variantes. ¿Sí? A veces, mi amado, como el niño. Nosotros pedimos y Dios dice, tranquilo, sí se lo voy a dar, pero tenga paciencia. Así como cuando llegan desaforados a la gente a querer comer y el papá todavía no está, todavía está en cocción. Espérate, es que tengo hambre. Sí le voy a dar, no sea desesperado. Espérese un ratito. Hay oraciones que son así, mi amado, en que tú quieres, por la necesidad que se presenta, tú quieres ver, mi amado, la respuesta, pero ahí, y dices, sí, tranquilo, sí, pero espérate un rato. Un ratito, nada más. No es que no te la va a dar, te la va a dar, pero tienes que tener algo de paciencia. Dios te hace esperar un poquito. Y tú tienes que, mi amado, confiar en que un ratito va a demorar. El problema es que a veces los ratitos de Dios se hacen largos y eternos para nosotros, pues, hermano. Y esa situación es la que nos causa a nosotros desesperación. A veces Dios, mi amado, también nos dice, ¿sabes qué, mijito? Eso que me está pidiendo no se lo voy a dar. No porque no pueda, puedo, pero no se lo puedo dar, porque no le conviene que se lo dé. Y usted también tiene que aprender a aceptar eso. ¿O no? Claro, hermano, usted tiene que aprender a aceptar eso. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios sabe si me va a convenir a futuro eso que yo le pido. Imagínate que yo le pidiera, ¿no?, una moto. Ay, yo quiero una moto. Y dice, pues te vas a matar en la moto, papito. Si te la doy, te aseguro que te vas a matar. ¿Y Dios qué hace? No me la da. Si usted como madre, ¿verdad? Su hijo va y de pronto ve una patineta. Usted no se la compra, hermano. Usted no se la compra. Y le puede patalear por la patineta. A ver, no, con dificultad camina, patineta, se va a romper la cabeza. ¿Cómo
¿cómo le puedo dar algo con lo que yo sé que mañana más tarde se va a hacer daño? A veces así nos pasa cuando pedimos dinero. No porque Dios no nos pueda dar, nos da, mi amado, pero nos da la cantidad que Él sabe que podemos administrar, la cantidad que Él sabe que nos va a saciar las necesidades. Porque si nos diera un poquito más, dice, no, mijito, si yo le doy más, créame que hasta vicio va a coger. Y nos tiene ahí aguantado. Pero de que nos da, no lo da. Y hay cosas que de Dios, mi amado, sí, es verdad, se reciben al momento. Que usted abre la boca y Dios dice, mamá, y ya está, y ay, gracias. Y la mamá hasta saca pecho. Ya ves, así soy yo. Mi amado, Dios puede moverse de muchas formas en la oración. Con esto no estoy tratando tampoco, mi amado, de opacar a Dios diciendo, no, es que siempre a mí me dice no. No, mi amado. Lo que pasa es que a veces todo lo que tú le pides, eso es otra cosa. Todo lo que tú pudieras pedirle al Señor, de pronto son cosas que definitivamente Dios de antemano te ha dicho, no me pidas eso. Porque tú sabes que eso que pides, yo no te lo puedo dar. Imagínate a alguien que toda la vida le pide a alguien sentimentalmente hablando. Pero todo lo que le pide, siempre le pide algo por gente que, sí, digo yo, por las opciones, llamado que son no conversas. Ay, me dice, Señor, ¿cómo me dieras a esa muchacha? Pero no es ni cristiana, pues, mijito. Ay, y camina por ahí, mi amado, se encuentra con una amiga. Ay, mi amiga, cómo quisiera que ella fuera también parte de mi corazón. Pero si tampoco lo es. Claro, y como usted siempre experimente de Dios la negativa, pero claro, analícese un poquito. La negativa de Dios en su oración puede ser constante o permanente porque siempre le está pidiendo cosas que Dios le dice en su palabra que no debería ni siquiera pedírselas. Claro, pues, hermano. Un ejemplo para que me entienda bien claro, sobre todo los que ven en las redes sociales. Eso es como pedirle a Dios, ay, Señor, ¿cómo quisiera un Marlboro? Hablando de un cigarrillo. Y dice, no, imposible. Pasan meses. Ay, ¿cómo me dieras el nombre de otra marca? Lar antes vendía, ¿no? Un líder, hay un líder. A ver, ¿qué respuesta me va a dar Dios? No, tampoco. Después pasa otro tiempo, vamos con otra marca. Elefante. Vamos al elefante. Bueno, y después el hipopótamo, bueno, no importa. Elefante. Camel también creo que es como un camellito. Pero ¿a dónde voy con esta ilustración? Siempre estoy pidiendo ¿qué cosa? Siempre estoy pidiendo mal. Y si siempre pido mal, ¿cuál cree usted que siempre será la respuesta? No, 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 no. Obvio, pues, hermano. Pero si yo le digo, Señor, tengo hambre, ¿te parece bien si me podrías dar la oportunidad de tener un sueldo para poder llevar la comida a mi casa? Dios me va a decir, sí, papito, por supuesto que sí. Cuenta conmigo, pídeme lo que tú quieras cuando se trata de cosas que yo sé que van en tu beneficio y en el beneficio de tu familia, en el beneficio de la obra de nuestro Dios. Dios estará ahí siempre a decirte sí, sí, sí en todo momento. Dijo pues el Señor, pedid, pidan y se va a dar, busquen y van a encontrar, llámeme y yo les voy a abrir. Por supuesto, hermano, y vuelvo y repito, esto no solo para lo espiritual, también para lo terrenal. Si estamos enfermos, ¿dónde se experimenta mayormente la enfermedad? ¿No es en nuestros cuerpos terrenales? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado sanidades constantes, permanentes? ¿A cuánta gente aquí Dios, mi amado, no le ha hecho experimentar, mi amado, salud? Cuando cada vez que usted va al médico le dice, ay, pobrecito. Yo me recuerdo tanto, hace muchísimos años atrás, estoy hablando más o menos unos 18 años atrás, yo estaba bien enfermo, amado, y ya cristiano,
bien enfermo, y fui con una receta, me recuerdo tanto, al boticario allá en Sauce 6, la farmacia Élite, de una vez, nombre de una vez, para ver si mandan algo por lo menos en la propaganda, una Redoxón por lo menos. Él me atendió el boticario, vio la receta y me dijo, y me despachaba, y me decía, y esto es para usted, y me miraba y miraba, sí, y la otra decía, y esto también es para usted, sí, para mí, y cuando ya me despachó la última, me dijo, pobrecito. ¿Sí o no? Así me lo dijo, pobrecita, que yo dije, ay Señor, tan mal estoy. Sí, mi querido hermano, no importa cuántas veces mi cuerpo a veces se enferme o se enferme tu cuerpo, todas las veces, mi amado, tú tienes la oportunidad de pedirle a Dios por tu salud. Y Dios, mi amado, si así es conveniente, te la va a otorgar. Pidan, yo les doy, busquen, me van a encontrar, van a hallarlo, llamen y se les va a abrir. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque todo aquel, no dice Elías solamente o el pastor, todo aquel que pide va a recibir, todo aquel que va a buscar va a hallar, y al que llama, dice el Señor, se le va a abrir. Ahora, ¿cómo quieres pedir? Eso ya es tuyo. ¿Con fervor? Hazlo. Así lo siente tu corazón, hazlo, hermano. ¿Quieres pedirlo de una manera un poquito más, digo yo, más simple? No hay problema, pero pide. ¿Quieres pedirlo de una manera más ética, más formal? Está bien. ¿Quieres ser más protocolario para hacerlo? Hermano, al Señor no lo sorprendemos por palabras, ni por expresiones, ni ningún otro tipo de pronto de, ¿cómo lo digo?, de adorno. El Señor lo que anda buscando es gente honesta, sencilla, y que tenga la suficiente, mi amado, capacidad de poder reconocer que lo necesita. Se acerca, le pide, y el Señor dice, bien has hecho, has venido, toma, yo te voy a dar lo que te estás buscando. ¿Qué estás buscando, hermano? No lo busques afuera, búscalo primero en la mano del Señor. Sí, hermano, búscalo en las manos del Señor. Dice la palabra, mi amado, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, me incluyo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, ¿y por qué dice el Espíritu Santo en este episodio en particular? Porque es lo más grande que alguien puede recibir. Es lo más valioso. ¿Sí? Es lo más sublime. O sea, diríamos que va así, ¿no? Vas desde el huevito, del pan o del pescado hasta el Espíritu Santo. Pidan. El límite es mi espíritu. Ese es el límite. El espíritu. Claro, yo sé que hay gente que pide primero lo de abajo y al último comienza a pedir lo sublime. El estándar es lo sublime. El estándar. El Espíritu Santo de Dios. Pero mi amado, eso no implica de que lo que está por debajo del Espíritu Santo no se pueda recibir del Señor. Se lo puede recibir. Elías, mi amado, según como lo declara para concluir, Elías, siendo un hombre sujeto, me encanta, un hombre común y corriente, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró. Ese hombre, mi amado, sencillo, en su debilidad, oró
con fervor, oró fervientemente. ¿Y qué logró? ¿Qué logró? Que no lloviese. Que no lloviese. Me recuerdo de Gedeón, un hombre timorato que Jesús, por decirlo de alguna forma, en una teofanía se le presenta como un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Y era un hombre débil, hermano, porque cuando estaba recogiendo lo que estaba recogiendo, estaba bien escondido. ¿Sí? En una hondonada, mi amado, ahí donde se aplastan las uvas, ahí estaba metido, tratando de coger algo para comer. Ese ser, mi amado, ese individuo, luego, sí, luego, mi amado, experimentará de Dios cosas grandes. Ejércitos, mi amado, derrotados, solo porque, mi amado, decidió creerle a Dios. Mi querido, dice el Señor, versículo número 18, y otra vez oró. Me encanta. Otra vez oró y el cielo dio lluvia. Mira, mi amado, mira hasta dónde puede tener magnitud tu oración. Oró y el cielo dio lluvia. Y la tierra, por esa lluvia, ¿qué ocurrió? Produjo su fruto. Yo sé que la mayoría de nosotros oramos, sí, pero también sé que hay una minoría que no ora. Y es ahí, mi amado, mi atención. Es ahí de pronto, sí, mi énfasis. Experimenta, mi querido hermano y hermana, la oración. Solamente vemos esa declaración bíblica, solamente la vemos en la ruta de la salvación, pero no la vemos en la ruta de la oración. Y eso sí es un inconveniente, porque vemos a Jesús solamente como el puente para ser salvos, para ir del mundo al cielo a través de Jesús. Pero la oración también debe pasar por el mismo canal, por la misma vía. Hermano, ore a Dios, pero no se olvide de interponer en su oración a Cristo. Ponga a Cristo, hermano. Dígale: Señor, si quiere hablar con nuestro Dios, porque tenemos acceso, como dice la Biblia, al lugar santísimo, ahí donde está, mi amado, el Padre de toda luz, mi amado, Jehová de los ejércitos. Dígale: Señor, yo quiero que mi oración vaya no a través de mí, sino a través de mi Salvador, a través de Jesús. Dígale: Señor, tú has dicho que te pida a ti porque tú vas a llevar. Ahora, usted dirá: hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué ese enganche allí? ¿Por qué no pasar directo del último vagón a la locomotora? Para los que no conocen los trenes, hay un vagón que no lleva pasajeros. Un tren, mi amado, sí, por lo menos los antiguos, ¿no? Los trenes antiguos de la generación del siglo pasado, amado, siempre reservaron la locomotora, que es la donde está el motor básicamente. Sí, al último vienen los vagones que pueden ser de carga o de pasajeros, pero hay un vagón muy distinto, tanto de los que van a la cabeza como los que van después de la cabeza. Hay un vagón intermedio que le sigue a la locomotora, que es el vagón, mi amado, donde se lleva el carbón. Ahí, mi amado, ese vagón, ¿sí? Si no está, aun cuando, mi amado, la máquina tenga toda la potencia y la fuerza para arrastrar, mi amado, los vagones que desea, si no está ese, mi amado, automáticamente la locomotora se apagaría al poco tiempo. Para que funcione y se mantenga, mi amado, en circulación, el ferrocarril necesita, mi amado, que ese vagón, de allí se suministre el material inflamable para poder cargar al motor. Así es Cristo. Dios está a la cabeza.
El pueblo va atrás, pero Él está tras la cabeza diciendo, quieren que esto camine, quiero que este funcione, quieren que su matrimonio sea feliz, quieren que su salud pueda ser restaurada, quieren ver milagros y maravillas, tienen que hacerlo a través de mí. Yo alimento ese fuego en sus vidas, yo alimento esa oración y por medio de mí ustedes verán proezas, verán, milagros sobrenaturales. Cosas mayores van a ver, ¿sí? ¿Por qué? Por causa de Él. Por supuesto, mi amado, nuestro Señor debe de estar involucrado con nuestras oraciones. Amén. Oremos. Padre.